Es el séptimo tema de la serie El profeta Elías y su mensaje. El subtítulo ya lo anunció también, una burbuja llamada Branham o Branham, como le quieran llamar. Vamos a abrir dos escrituras, el Evangelio de Marcos capítulo 9 y Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 dice en el versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, quieren estar peleando, discutiendo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No siempre hay una buena intención en un predicador. No siempre hay un corazón recto en predicar la Biblia o predicar el mensaje de la hora. No siempre el corazón y la mente de quien está hablando o defendiendo su creencia es correcta ante Dios. Pablo desenmascaró a estos predicadores de Cristo y dice, pues sí están predicando, pero lo único que están buscando es discutir con quién pelear. Están contendiendo, realmente sus intenciones son otras. El predicar solo es el pretexto y los desenmascaró. Y esto está pasando hoy. No por el hecho de que alguien pase un púlpito, tome el mensaje de William Branham y tome la Biblia, quiere decir que su corazón, su mente, sus intenciones son rectas, son honestas, son buenas. Esto puede estarse repitiendo en pleno siglo XXI. Pasemos ahora a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, bendito el Señor por siempre. Dice en el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Qué pecado tan tremendo. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Por tanto, se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, o que luego pueda expresarse mal de mí. Quiera Dios agregar esas bendiciones que tanto nos hace falta. Nosotros solo hemos abierto la Biblia, Él necesita abrir el corazón y la mente nuestra para asimilar el mensaje. Como ya se dijo, este es el séptimo sermón de una serie de 10 temas en los que hemos estado hablando sobre la vida y el ministerio de William Branham o Branham.
Ustedes estarán viendo a este varón de Dios ahí en pantalla. Si usted nunca ha escuchado sobre él, les invito a investigar. Investiguen sobre su ministerio, investiguen la forma en que Dios lo usó. En nuestras páginas hay suficiente material videográfico y en audio. Pueden encontrar en el material de Esfuerzo y Valor, busquen las redes sociales de Esfuerzo y Valor y ahí van a encontrar algunos sermones, van a encontrar algunas cápsulas apologéticas en el canal de Énfasis en la Verdad y les aseguro que no se van a decepcionar. Es un varón de Dios ejemplar, su ministerio es muy importante, así que si alguno de ustedes nunca ha escuchado de este profeta, están invitados a buscar, analizar, estudiar su vida y su ministerio. El joven carpintero de Galilea, mientras recorría las calles de Israel sanando a los enfermos y realizando milagros, liberando a los endemoniados, se vuelve codiciable para muchos. Tanto para sus seguidores como para sus adversarios, quedan todos ellos asombrados, ya que los judíos nunca habían visto un ministerio como este. Así que los judíos se preguntaban, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad reprende a los demonios y le obedecen? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y qué son estos milagros que son hechos por sus manos? Ellos por años y años habían escuchado a los rabinos, a los intérpretes de la ley, en las sinagogas, sábado tras sábado, habían escuchado las enseñanzas de la ley, pero nunca habían visto el poder de Dios manifestarse como lo vieron en el Señor Jesucristo. Aún sus adversarios tuvieron que admitir que nadie podía realizar dichas obras excepto Dios estuviera con él. Y podemos ver que las campañas de sanidad que realizó nuestro Señor Jesucristo en su época impactaron tanto que despertaron en los ministerios de aquel tiempo la inquietud de buscar ese poder de realizar milagros, curar enfermos, liberar endemoniados. Así que muchos fueron inspirados y comenzaron a realizar también curaciones y milagros en aquella época. Pero en la mente de los 12 apóstoles, esto no debería de suceder, ya que solo ellos, los 12 apóstoles, y nadie más tenía el copyright de realizar milagros y curaciones. Por lo tanto, cualquier otro que se atreviera a realizar un milagro o una curación y no perteneciera al grupo de los 12, ese individuo definitivamente estaba mal y había que detenerlo. Antes de iniciar este tema, deseo esclarecer que tanto el tema de hoy como los temas anteriores, estos los que he predicado y también los que estoy por predicar, al yo mencionar las cosas que se están realizando mal en nuestras iglesias del mensaje, quiero dejar en claro que no me estoy refiriendo a todas las iglesias del mensaje. No estoy generalizando. Probablemente haya cristianos de nuestra doctrina del mensaje de la hora que han escuchado esta serie y se sienten orgullosos, se sienten satisfechos de lo que Dios está haciendo en su iglesia, de lo que Dios está haciendo con su pastor. Bien, pues gloria a Dios por eso. De ninguna manera la enseñanza que he impartido hasta el día de hoy es generalizada. Para que por favor nadie vaya a pensar que el concepto que yo tengo sobre los puntos que voy señalando en esta serie es un concepto general, de ninguna forma. Creo firmemente que Dios tiene hombres de Dios en este mensaje
que han balanceado muy bien la Biblia con el mensaje de la hora, la persona de Jesucristo con sus siervos, y pienso que están dando en el blanco. Más bien yo les diría cómo aquí en México solemos hacerlo cuando tratamos de señalar que algo está mal. Aquí en México tenemos un dicho que dice: a quien le quede el saco. ¿Cómo dice la otra parte, caballeros? Que se lo ponga. A quien le quede el saco, que se lo ponga. Así que todo lo que se ha predicado y lo que se va a predicar hoy y en los temas que faltan, si es algo que le queda a usted en su iglesia o en su ministerio, espero que le sea de ayuda. Hablando de frases populares, hay una frase pronunciada por el profeta William Marion Branham que, al igual que otras, sus seguidores suelen citar fielmente. La repiten, llega a ser tan tediosa, pero bueno, es una frase que, aunque no es propia del profeta, porque esta frase él la tomó prestada de su mamá, que era quien se las citaba en diferentes ocasiones al hermano Branham y a sus hermanos. Esta frase es muy popular y es la frase que dice: pájaros de un mismo plumaje se juntan. Estoy más que seguro que ustedes las han escuchado o la han escuchado, porque como lo dije en temas anteriores, los predicadores de este mensaje no citan a Juan Calvino, a Spurgeon, a Jonathan Edwards, a Charles Finney, no citan a ningún otro predicador más que a William Branham. Así que esta es una frase conocidísima. Pájaros de un mismo plumaje se juntan. Esta frase puede ser mal interpretada, o más bien ha sido mal interpretada. Y antes de explicar lo que esta frase significa, primero quiero decirles lo que esta frase no significa. Esta frase no quiere decir que no debamos tener compañerismo con cristianos con doctrinas diferentes a la nuestra. Ustedes van a ver esto que acabo de declarar ahí en pantalla. Repito lo que no quiere decir esta frase o lo que no significa. No significa que no debamos tener compañerismo con cristianos con doctrinas diferentes a la nuestra. Cuando el profeta citó esta frase, que si usted revisa en el buscador de la tablet del mensaje de la hora, probablemente aparecerán algunos, alrededor entre 10 y 15 extractos, no recuerdo la cantidad. Pero cuando él la cita, no quiere decir, el hermano Branham no está pretendiendo decirnos que nosotros los cristianos no debemos de tener compañerismo con cristianos que tengan una doctrina diferente a la nuestra. Y esto es muy lamentable, porque en este mensaje hay cristianos que no se juntan con bautistas, cristianos que no se juntan con pentecostales o que no se juntan con luteranos o mormones. Y cuando se les pregunta por qué, algunos de ellos suelen citar esta frase, pero el profeta nunca quiso decir que teníamos que romper el compañerismo con aquellos que no creen igual que nosotros. Aunque en esta mala interpretación de esta frase, incluso hay pastores que prohíben a sus congregantes tener compañerismo con otros cristianos del mensaje que no creen la doctrina de esa iglesia. En Colombia, cuando estuve en Colombia, hay una línea, una corriente, llamémosle así, una corriente de las diferentes interpretaciones del mensaje, que se conoce como el ministerio quíntuple. Así se conoce esta corriente. Y hermanos de esta corriente no se juntan con los no retornistas, o los no retornistas no se juntan con los retornistas, o los de Joseph Coleman, los hermanos que creen la revelación de los 7 truenos, no se juntan con aquellos
que creen que el profeta Branham no va a resucitar, o que el profeta Branham dijo esto o aquello. Entonces, el profeta nunca pretendió decir con esta frase que nosotros no debemos de tener compañerismo con aquel que tiene una doctrina diferente a la mía. Hay muchas porciones por citar, pero ahorita no puedo detenerme en esto. Pero yo creo que un cristiano, una cristiana, una iglesia del mensaje puede tener compañerismo con cualquier otro cristiano, aunque no crea igual que nosotros. El profeta nunca pretendió decir esto. Ahorita vamos a ir detallando un poquito más estos puntos. Segundo, esta frase no quiere decir que no debamos asistir a otras iglesias que no sean del mensaje. Yo creo que si un cristiano de aquí de la iglesia presencial, Esfuerzo y Valor, un día no tiene la forma de sintonizarse con nosotros y no tiene la forma de trasladarse hasta aquí a la iglesia en un momento en que la iglesia ya esté abierta, y a la vuelta de su casa hay una iglesia bautista, puede ir ahí. Puede ir a recibir parte del alimento. Repetiría lo que dijo el profeta: si usted no se puede comer todo el pastel con ellos, cómase una rebanada. Si usted no puede decir amén a todo el sermón que va a predicar ese pastor bautista, usted puede decir amén cuando él diga Jesucristo es Señor nuestro. Usted puede decir amén cuando él diga necesitamos vivir en santidad. Usted puede decir amén cuando diga Jesús es Rey de Reyes. Entonces, el profeta nunca pretendió decir que no podemos asistir a otras iglesias que no sean del mensaje de la hora. Nunca pretendió decir eso. Me vienen tantos extractos, pero no puedo contar con el tiempo para citar párrafos que son fundamentales para respaldar esto que estoy afirmando. En tercer lugar, tampoco la frase pretende decir que no debemos asistir a iglesias del mensaje que no crean como la nuestra. Esto es similar al primer punto. Hay algunas iglesias del mensaje, tomemos estas dos líneas, la del retorno y las iglesias no retornistas. Aquí en México, una de las iglesias que creen en el retorno, que es muy popular, incluso en redes sociales tiene muchos seguidores, es la iglesia del pastor Francisco Holguín, un varón de Dios con quien tengo una amistad muy estrecha. He ido a su casa a desayunar en varias ocasiones, he convivido con su familia, he predicado en su iglesia, pero es un hombre de Dios muy balanceado. Entonces, es lo que necesitamos en los púlpitos, hombres que no prohíban a los congregantes escuchar o asistir a iglesias que tengan diferencias en la forma de interpretar el mensaje. El profeta dice, poniéndonos al lado de Jesús, que entre nosotros debe de haber diferencias porque es normal que las haya. Y estas diferencias no deben de causar división en la novia de Cristo. Así que la frase pájaros de un mismo plumaje se juntan no pretende decirnos de ninguna manera eso. Tampoco pretende decirnos que debemos de cortar toda relación personal con aquellos que no creen como nosotros. Esto es algo muy triste, ya que nuestra iglesia virtual, Esfuerzo y Valor, tenemos diferentes miembros, quienes ya fueron cortados por sus antiguos compañeros de iglesia, por el hecho de haberse salido de su iglesia y haberse unido a otra iglesia. Entonces, tampoco quiere decir esta frase que debemos de cortar relación personal con aquellos que no creen como nosotros. Yo tengo esa grande satisfacción de tener compañerismo con hermanos y hermanas que un día fueron de nuestra iglesia
tomaron la decisión de retirarse, se cambiaron de iglesia, se fueron a otra, aunque son muy pocos, estamos hablando probablemente de 3 o 4. Se fueron a otra iglesia y seguimos saludándolos con gusto. Mi propia iglesia sigue conviviendo con esos hermanos. No sé si de los que están aquí, bueno, tal vez el ministro Adán, que es el que por su trabajo luego convive con más hermanos de la iglesia. ¿Has visitado hermanos de que estaban con nosotros y ya no están? Nosotros no tenemos ese problema, pero desgraciadamente hay pastores que han dicho, la familia tal se fue, probablemente hasta agreguen, se desvió, así que ya no los visiten, ya no les hablen. Pero ¿de dónde sacan eso? De esto estaré compartiendo con más detalles el próximo tema. Un púlpito lleno de odio, pero eso no es lo que pretende decir la frase, pájaros de un mismo plumaje se juntan. Y por último, tampoco la frase pretende decir que no debemos de trabajar espiritualmente con otras iglesias que crean diferente a la nuestra. Yo no tengo ningún problema y lo he hecho. He ido a predicar a iglesias pentecostales. Me han invitado, he tomado la invitación. Pues no tenemos ni Biblia ni mensaje que nos impida a los predicadores realizar una labor espiritual en beneficio de las almas para lanzar la red y salvar al pecador. Sin embargo, hay pastores que no comparten esta idea y no han aceptado invitaciones. Pocas tal vez les lleguen, pero cuando se les invita a una iglesia pentecostal, a una iglesia bautista, a una iglesia presbiteriana, ellos dicen no porque pájaros de un mismo plumaje se juntan. Eso tampoco quiere decir la frase. Sin embargo, han malinterpretado, ya sea consciente o inconscientemente, y pues lo que ha resultado de todo esto es una burbuja llamada William Branham. Los 12 apóstoles creían tener el único y exclusivo derecho de sanar a los enfermos, porque habían aceptado el mensaje de la hora y obviamente al mensajero, que era nuestro Señor Jesucristo. Lo habían seguido a todas sus campañas. Así que ellos formaron su burbuja y le llamaron el grupo de los 12. Esos 12 eran especiales, ya que ellos tenían en viva presencia a su mensajero, tenían el mensaje de la hora. Así que si alguien no creía como ellos o no se unía a ellos, definitivamente aquellos estaban mal. Esos 12 eran los únicos que tenían la verdadera interpretación de las palabras fieles de Jesús. Eso es lo que ellos pensaban. Solo que este grupo de los 12 se retroalimentaban a ellos mismos diciendo que ellos eran los predestinados, ya que Jesús directamente les había hecho el llamamiento. Ellos tenían su propia burbuja. Una burbuja es algo que encierra algo y no permite que lo que esté adentro salga ni lo externo entre. Por ejemplo, una burbuja de aire, todos lo hemos visto, cuando se forma una burbuja de aire dentro del agua, el aire no puede ni salir, ni el agua tampoco puede entrar, hasta que ésta sube a la superficie y revienta. En el siglo I existió la burbuja de los 12 y en el siglo XXI existe una burbuja llamada William Branham. Una burbuja en la que solamente se respira la atmósfera de William Branham y los que están adentro no quieren salir y los de afuera no tienen la manera de entrar, excepto aceptes sus términos. Mientras no estés dispuesto a aceptar lo que ellos te dicen que tienes que creer y la manera en que tienes que creerlo y cómo tienes que predicarlo,
Mientras no lo hagas a su manera, tú no puedes entrar a esa burbuja. Y los que están adentro tampoco quieren salir. Ahora, este fenómeno burbuja siempre ha existido en otras denominaciones religiosas. Cuando nosotros tomamos aquel proceso que el profeta describe históricamente de cómo se formaron las denominaciones, sabemos que la primera denominación que se formó después de la Iglesia Católica Romana es la denominación de los luteranos. Ustedes lo han leído cientos de veces en los sermones, en los mensajes escritos o lo han escuchado. Cuando llegó la luz, aquel sacerdote llamado Martín Lutero sale con un grupo de cristianos, reciben la luz del mensaje de la hora y entonces pasa determinado tiempo, estos se organizan y mueren. Y luego el profeta nos da el proceso es, viene nuevamente la luz, esta luz los llama a santidad a los luteranos, sale un grupo de ese movimiento, se organiza y muere. Y pasa lo mismo exactamente con el movimiento pentecostal. Esto lo leíamos infinidad de veces. Yo llevo 33 años en este mensaje y lo encuentro en sinnúmero de sermones. Los luteranos salen, se organizan, mueren, luego viene el movimiento metodista, salen, se organizan, mueren, hasta llegar a nuestra época. Pero lo que el profeta nunca agrega, y es lo que yo quiero agregar, es que en cada edad se forma una burbuja. Los luteranos no solamente mueren, sino que forman su burbuja y ellos no quieren salir de ahí, ni tampoco dejan entrar a nadie. Excepto aceptes los términos que ellos te estipulan. Es la única manera en que tú te conviertas en uno de ellos, en que tú abraces su sistema, es como tú puedes entrar. Mientras no abraces ni aceptes el sistema, no puedes entrar. Hay una burbuja que no permite que los de adentro salgan, ni los de afuera entren. Interesante fenómeno. Aquí es donde se cumple la frase: pájaros de un mismo plumaje se juntan. Aquí es. ¿Con quién se juntan los luteranos? ¿Se juntan con los de la luz del mundo? ¿Se juntan con los episcopales? ¿Se juntan con los cuaqueros? ¿Con quién se juntan los pentecostales? ¿Con los anglicanos? ¿Con quién se juntan los testigos de Jehová? Cada quien tiene su burbuja y no quieren salir de ahí, ni dejan entrar tampoco. Burbujas cerradas. Pues también aquí en nuestras iglesias del mensaje tenemos la nuestra. Los branhamitas no salen a juntarse con otros, ni los no branhamitas pueden entrar a esa burbuja. Si alguien piensa que uno no coincide, no concuerda con sus ideas, pues como dijo el profeta, es visto como un bicho raro y aquí no entras. Ni en nuestra iglesia, ni tampoco nuestro púlpito puede ser para ti. Son burbujas herméticas. Si para algunos piensan que esto es una falsa acusación, meditemos en los siguientes puntos. Primero, ¿cuántos eventos en auditorios o al aire libre? Las iglesias del mensaje que organizan estos eventos invitan a iglesias evangélicas de la denominación. Yo llevo 33 años y nunca he visto algo donde se organice una campaña y lleguen los pentecostales, lleguen los bautistas, lleguen los luteranos. ¿Cuántos eventos? Yo he predicado incluso en eventos. El último en donde prediqué al aire libre fue en Puerto Vallarta. Pero la burbuja está cerrada, así que esta invitación es solo para iglesias del mensaje y para predicadores del mensaje.
Muy diferente a lo que hizo William Branham cuando llegó aquí a predicarnos el mensaje de la hora. Muy diferente. En segundo lugar, ¿cuántos eventos en auditorio o al aire libre los pastores organizadores invitamos a un pastor de la denominación a predicar? ¿A cuántos pastores que no son de nuestra doctrina? Ya olvidemos que son de la iglesia del mensaje de la hora, de nuestra doctrina. ¿A cuántos invitamos que sean de otra denominación? ¿Cuál frase va a aparecer? El único que tienen para decir, no, pero es que pájaros de un mismo plumaje se juntan. Tercero, ¿cuántas veces nuestro material evangelístico tiene contenido teológico que no sea de nuestra doctrina? ¿Cuántas veces evangelizamos con material que contenga extractos de otros predicadores o de otras doctrinas? Ahora, sé muy bien que algún pastor o algún predicador de este mensaje va a decir, bueno, pero ese es maná podrido. Eso ya se echó a perder, lo de la edad anterior se echó a perder, todo eso fue tipificado en el libro de Éxodo. Cuando Dios envió el maná a Israel, era un maná para cada... Sí, yo conozco la historia perfectamente. Sin embargo, el mensaje de William Branham no vino a desechar el mensaje anterior. Como el mensaje de los pentecostales no vino a desechar el mensaje de santificación, y el mensaje de Juan Wesley no vino a desechar el mensaje de Lutero. El mensaje de Wesley complementa el de Lutero, el mensaje de los pentecostales complementa el de santidad, y el mensaje de William Branham complementa los tres anteriores. Así que, ¿cuál sería el problema de invitar a un predicador con un mensaje pasado? Claro, tenemos una burbuja, hay que cuidarla. Cuarto, ¿cuántos pastores de este mensaje le prohíben a sus congregantes visitar otras iglesias? No puedes ir a ninguna denominación porque es la marca de la bestia. En realidad la denominación no es la marca de la bestia. Pero bueno, eso no hay tiempo para predicarlo ahorita. Pero vuelvo a repetir, si hay un hermano, una familia que está en un lugar muy lejano y la única iglesia que hay allí es una iglesia episcopal, pues vaya, no hay ningún problema. Pero esa frase mal interpretada. Quinto y último, ¿cuántos pastores de este mensaje les prohíben a sus congregantes escuchar a otros pastores? Especialmente Víctor Manuel Banda. Creo que es el más peligroso. Sí, es más, sería el último que ellos permitirían. Bien, todo esto que estoy mencionando es una prueba de que hemos formado una burbuja en la que nadie sale y nadie entra. ¿De qué les da miedo, pastores? ¿Qué les asusta? ¿Les asusta que si traen a un predicador de la denominación confunda su iglesia? Si es así, ¿en dónde está parada su iglesia? ¿Qué clase de revelación? ¿Acaso la revelación no es una roca? ¿Acaso no sería sobre la revelación que ni siquiera el mismo infierno prevalecería contra la iglesia? ¿Qué les asusta? ¿Que los confundan? ¿O les asusta que se los roben? ¿Qué les asusta? ¿Qué les da miedo? ¿Que descubran un alimento mejor que el que ustedes imparten? Si es eso, entonces sí, mantengan su burbuja cerrada. Que nadie entre y que nadie salga. ¿Por qué sucede todo esto? Porque estamos descontextualizando esta frase y la estamos usando para proteger, para cuidar según nosotros la revelación,
la doctrina, los llamados, los predestinados. ¿En serio? ¿Estás intentando cuidar humanamente a un predestinado? La burbuja de los 12 estaba muy contenta viajando de una ciudad a otra, repartiendo tarjetas de oración a los enfermos, ya que el desorden que se causaba porque mucha gente intentaba tocar el manto del maestro. La desesperación de ser sanados causaba que se empujaran unos a otros. Los 12 no podían detener la multitud. Muchos habían escuchado que una mujer que tenía flujo de sangre fue sana sin pasar a la fila de oración, tan solo tocando el manto de Jesús. Y un día ocurrió algo que nunca se imaginaron. Se toparon con un predicador que estaba sanando enfermos y haciendo milagros. El muy atrevido lo estaba haciendo en el nombre del maestro, en el nombre del maestro de los 12. Así que eso los enfureció. Este predicador nunca había asistido a las reuniones ministeriales de los apóstoles. Este predicador nunca los había invitado a los 12 a su iglesia a predicar. Este predicador tenía su propio canal y su pequeño grupo. Ellos se dijeron unos a otros: este es un falso pastor. Nadie debería de escucharlo. Está desviando a mucha gente. Los va a llevar al infierno. Solo Pedro y Jesús tienen la verdad. Nadie más la tiene. Tenemos que detenerlo. Se lo tenemos que prohibir. Los que recuerdan la vida ministerial del profeta en sus inicios, aquellos que son buenos lectores del mensaje, los que no son buenos lectores de mensaje, no creo que ubiquen la fecha en que el profeta William Branham hizo cambios en su forma de trabajar en las denominaciones. Pero yo tengo dos fechas sobresalientes, 1956 y 1963. No voy a dar muchos detalles sobre esto. Solamente ustedes han de recordar que en los inicios del ministerio del hermano Branham, él se esforzó por lograr la unidad del cuerpo de Cristo, pretendiendo que todas las iglesias evangélicas se unieran. Él lo mencionaba constantemente en sus campañas, que él quería usar su don de sanidad. Todavía no pasaba el tercer jalón. Él quería usar su don de sanidad para unir a todas las iglesias. Él mencionaba repetidamente que él lo que quería es lograr el compañerismo entre los cristianos de las diferentes denominaciones. Esto principalmente, repito, en los temas iniciales. Si usted lee sermones de 1947 a 1956, va a encontrar este punto con mucha frecuencia. Él pretendía derribar las barreras denominacionales y doctrinales que separaban a los cristianos. Ahora, si tomamos lo que dijo el profeta de 1956 en adelante, vamos a encontrar otro tipo de exhortaciones sobre los cristianos de la denominación. Pero quiero que estén atentos. Yo no me refiero, con todo esto que estoy predicando, a que nos casemos con la denominación. Tampoco me estoy refiriendo a casarnos con determinada doctrina que no sea el mensaje de la hora. Y aclaro esto porque sé que alguien pudiera citarme extractos de 1956 en adelante. Por eso estoy haciendo esta nota introductoria a lo que voy a mencionar. Estoy hablando principalmente de dos cosas: compañerismo y obra misionera. Dos cosas: compañerismo y obra misionera. Pero esta burbuja Branham no permite ni lo uno ni lo otro. No permite que tengamos compañerismo con otras iglesias del mensaje, que no sean del mensaje, ni permite que tengamos labor evangelística. No vamos con ellos
ni ellos vienen aquí. Por cierto, aquí quiero aprovechar para felicitar al pastor Antonio López. No sé si nos está escuchando, si no, estará escuchando esta felicitación ya en la grabación, pero hasta ahorita es el único pastor, bueno, incluyendo a su servidor, pero que yo conozco, es el único pastor que invita predicadores que no son de la doctrina del mensaje a predicar a su iglesia, e invita cristianos de otras denominaciones a asistir a su iglesia, como él también va a otras iglesias. Se lo aplaudo. Felicito al hermano que no está atrapado por esta burbuja llamada Branham, ya que esta nos limita a realizar obra evangelística con otras denominaciones. ¿A quién invita a predicar un pastor del mensaje de la hora a su iglesia? ¿A quién invita? Pues a otros predicadores del mensaje. Vean ustedes, ahí están los videos de las campañas que hacen las iglesias del mensaje. Solamente si es del mensaje lo invito, si no es del mensaje. Y todavía hay que clasificar qué línea tiene, porque si no, checamos que sea de la misma línea que la nuestra, pues tampoco cabe en nuestra burbuja. Sin embargo, cuando observamos el ministerio de William Branham, el profeta logró ganarse la simpatía de los líderes de otras denominaciones. No solamente es por el hecho de su llamado, que él era el mensajero de la séptima edad, era el profeta Elías o era el hijo del hombre. No solo fue por eso que fue invitado, sino porque logró equilibrar muy bien su llamado con el compañerismo y el trabajo laboral que realizó él en todo el mundo, ya que él era invitado frecuentemente por las denominaciones, no solo por los que ya lo seguían, los que aceptaban su ministerio, sino con mucha frecuencia. La denominación que más lo invitó fueron los pentecostales. Eso también es lo que hicieron en la década de los 70s, aquí en México, aquellos pastores que trajeron el mensaje de la hora y lo difundieron en gran parte de Latinoamérica. Pero yo me voy a referir principalmente a México, porque estos pastores, entre ellos el reverendo Óscar Galdona, el reverendo Miguel Bermúdez, el reverendo Óscar Candelario, el reverendo también, en aquella época estaba William Soto Santiago con ellos, todos ellos lograron establecer el mensaje de la hora en nuestro país porque trabajaron en otras denominaciones, porque trabajaban con pastores que no creían este mensaje. Esos son los resultados de escapar de una burbuja y trabajar con aquellos que no comparten nuestra misma visión doctrinal. Si no hubiera sido así, imagínense ustedes, probablemente el mensaje de la hora hubiera llegado en los 80s o en los 90s, pero estos varones desde Venezuela, Puerto Rico, viajaron hasta México y se metieron con las denominaciones y trabajaron con pastores de las denominaciones. Así que, una vez más, voy a hacer hincapié, estoy resaltando el tema del compañerismo y de la relación laboral en el trabajo evangelístico. No estoy hablando de unirnos a la denominación, no estoy hablando de casarnos con una doctrina que no sea el mensaje de la hora. Para esto voy a detallar, ya para preparar mi cierre, 4 puntos distintos, de los cuales voy a explicar para que no se confundan estos conceptos. Ustedes los van a ver ahí en la diapositiva. Compañerismo, relación laboral, unirse a una denominación, aceptar otra doctrina. Estos 4 conceptos, hermanos, hermanas, que han abrazado el mensaje de la hora, estos 4 conceptos no son sinónimos, no son equivalentes. Por favor, pastores, por favor pongan los pies sobre la tierra. Tener compañerismo
Es una relación fraternal que ni la Biblia ni el mensaje de la hora nos prohíbe tener con hermanos que crean diferentes a nosotros. El compañerismo es más, el compañerismo hasta lo tenemos con los pecadores. Lo tenemos con los católicos. Cuando nos sentamos con familia católica a convivir, a platicar, hay personas católicas que aman a Jesús, a pesar de que siguen todavía sumergidos en sus tradiciones, aman a Jesús y hablan de Jesús, hablan de la Biblia. Bueno, tenemos compañerismo con ellos. Entonces, el compañerismo no equivale a unirse al catolicismo o al pentecostalismo o a la doctrina bautista. La relación laboral, cuando trabajamos por salvar las almas, solamente por salvar las almas, pues tenemos algo en común y es el mensaje de salvación. Cuando yo trabajo con un pastor bautista, pues él no va a estar de acuerdo conmigo en que los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy en la actualidad, pero en una campaña evangelística no se va a predicar de los dones, se va a predicar de Jesús como Señor y Salvador. No se va a predicar si la profecía o la interpretación de lenguas, no se predican esas cosas. Predicamos concretamente de salvación. Por lo tanto, yo no veo ningún problema en realizar una actividad evangelística con pastores, apóstoles, evangelistas, profetas de otras denominaciones. Tercero, unirse a una denominación, eso sí. Por eso hablaba yo de la distinción de casarse con la denominación. Cuando uno asiste a una reunión de cualquier denominación, eso no equivale a casarse con esa denominación. Eso no equivale a que estamos contrayendo el compromiso de ser parte de esa denominación. Probablemente a ustedes, hermanos, que comparten este mensaje con otros hermanos de otras denominaciones, ¿alguna ocasión se vieron confrontados por el hermano que los está invitando con una declaración como esta? Yo voy a tu iglesia si tú vas a la mía. Pero como ahí está esa frase fuera de contexto o mal explicada, no, pero pájaros de un mismo plumaje se juntan. Mira, un negocio o un trueque como ese, vale la pena. Vale la pena que tú vayas a su iglesia, te comas una rebanada de pastel para que él pueda asistir a la tuya y quizás él pueda ser tocado por el mensaje, la revelación le llegue. Vale la pena el negocio. Pero bueno, los pastores los tienen muy asustados, de tal manera que no quieren pararse. Creo que aquel que hasta pone así la planta del pie en la entrada de la puerta, llega a su casa a lavársela con jabón y a tallársela con cloro, porque, ay, no estuve en la denominación, Dios me libre, en la marca de la bestia. Santo Dios. Aceptar otra doctrina, tampoco cuando se nos invita a escuchar por qué se cree de tal forma, tampoco eso equivale a estar aceptando una doctrina. Yo he predicado a lo largo de años que un cristiano tiene que tener un criterio abierto, tiene que saber escuchar y tiene que tener la capacidad de discernir. Entonces, cuando nos sentamos con hermanos que nos quieren compartir para convencernos, tenemos que escuchar. Una vez más, si tenemos la revelación, ¿a qué le tenemos miedo? Así que estos 4 conceptos no van de la mano, no están asociados. Una cosa es el compañerismo, otra cosa es la relación laboral, y yo creo que ambas cosas las podemos realizar sin incurrir en las 2 siguientes. No por eso nos vamos a unir a una denominación, no porque yo estuve en una campaña pentecostal voy a ser pentecostal. O no porque yo tuve una relación de trabajo con un predicador, estoy abrazando lo que él cree. De ninguna forma. Así que, como se dan cuenta, una cosa no
equivale a la otra, ni tampoco aceptar una me compromete a aceptar a la otra. Por lo tanto, la Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor se ha cuidado mucho de no formarnos una burbuja, de tal manera que yo impida que mi iglesia o mis colaboradores salgan, ni tampoco voy a impedir que alguien entre. Hasta ahorita, en los años que llevamos en esta iglesia, nada más hemos tenido un predicador de la denominación predicando aquí en esta iglesia. Solo una vez. Tú ni te acuerdas, hermano, andabas corriendo ahí de niño. El ministro Adán está pensativo, andaba de niño aquí haciendo travesuras en la iglesia. Predicadores del mensaje de la hora hemos tenido varios, aunque con nosotros no coinciden en muchos puntos. Pero aquí han predicado varios pastores. No recuerdo si el último fue creo que el último fue el pastor Antonio López. Pero también, ¿se acuerdan de hermano Agustín, del hermano Sergio de Querétaro? De Guadalajara, efectivamente. Entonces, aquí la Iglesia Esfuerzo y Valor no se ha formado una burbuja que impida que entren o que estemos impidiendo que salgan, de ninguna manera. Ahora, si un pastor quiere imponernos su creencia, ahí sí es otro tema. Ahí sí yo les digo, a ver, permíteme, chato, tranquilo. ¿Sí? Para que yo acepte lo que tú crees, ahí sí primero tienes que convencerme. Porque si no me convences y quieres que crea nada más porque tú lo dices, que tú eres el elegido y tú tienes la revelación, no, pues así no funcionan las cosas. Una vez que los apóstoles habían regañado a este predicador que no era de su grupo y que se atrevió a sanar enfermos, los 12 acordaron enviar una carta a donde distribuían los papiros en los que se escribían los milagros y los sermones de Jesús. Sabían que los distribuidores señalarían a este predicador como un tipo de cuidado y quizás sería excomulgado. Así que se dijeron unos a otros, a menos que sea de nuestro grupo, Dios lo asistirá. Pero dudo que lo haga, porque alcancé a escuchar parte de su sermón. Y este tipo sí que anda muy mal. Vayamos con el maestro y alegrémosle la mañana diciéndole lo que hicimos. Así que después de haberse sacudido el polvo de esa reunión donde escucharon a este predicador, fueron a buscar a Jesús. Juan, el discípulo más joven, les pidió a sus compañeros que le dejaran a él darle la buena nueva al maestro. Abramos nuevamente Marcos 9. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Tenía una campaña de sanidad. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué versículo se hubiera escrito en lugar del 39 si hubiéramos sido nosotros quienes escucháramos este reporte? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Otra versión dice, ninguno hay que haga una curación que después se exprese mal de mi persona. Yo sé que romper una burbuja religiosa no es fácil, ya que su pared está engrosada por el sectarismo, divisionismo, por los celos y el odio. De esto vamos a estudiar con más amplitud en el próximo tema.
ya que llegaremos a el mensaje no solo de un púlpito lleno de odio, sino de las organizaciones que hay en nuestra doctrina. Quiero cerrar mi tema citando dos extractos. Pudiera citar probablemente 30, quizás 50, son más de 1100 sermones, en donde el profeta respalda todo lo que les acabo de presentar. Pero solamente dos extractos, ya de ahí ustedes, como ya lo dije, que son conocedores del mensaje de la hora, van a relacionar lo que ahorita voy a citar con más extractos. Del mensaje Las bodas del Cordero, cito lo siguiente. Dice el profeta en el párrafo 79. Al pasar el tiempo, pensé que todo el trabajo era mío, refiriéndose a trabajo en la obra del Señor. Al pasar el tiempo, pensé que todo el trabajo era mío y vine a darme cuenta, me fijé en otro hermano que tenía una iglesia. Era pastor. Él también se esforzaba tanto como yo. Después de todo, la manta también se estira un poco hacia él, ustedes saben. Luego nos damos cuenta que nos necesitamos el uno al otro. Y ahora, después que hemos avanzado hasta aquí, es difícil estar el uno sin el otro. Eso es todo. Sencillamente nos necesitamos el uno al otro. En eso. Y yo creo que así es en este gran movimiento pentecostal. Me da gusto ver derribadas las barreras de indiferencia. A la gran iglesia de Dios comenzando a unirse en compañerismo. Significa que ahora la boda se está acercando. Y las piedras, con el corte tan peculiar que tengan, tienen su cabida en algún lugar en ese edificio, si son las piedras del Señor. En el mensaje titulado Discernimiento del Espíritu, dice el profeta, párrafo 11, ahora, nosotros sí tenemos, y pienso que es algo bueno que nosotros como ministros sigamos nuestra orden al ver cosas en el mundo que vemos hoy en día. Y la orden que tenemos de Dios es de discernir los espíritus, probar el espíritu. Yo creo que esa es una gran lección para la iglesia hoy, probar el espíritu de cualquier cosa que sea, tener discernimiento del espíritu. Yo no creo que nosotros deberíamos, de ninguna manera, querer juzgar a una persona por la denominación a la cual pertenece, ni por el grupo con el que se congregan, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, ni cualquiera que sea. Nosotros no debemos juzgar al hombre por la denominación a la cual pertenece. Nosotros debemos juzgarlo siempre por el espíritu que tiene. ¿Ven? El espíritu. Ya sea uno de los de la lluvia tardía o lluvia temprana, o de la lluvia interna o externa, o de ninguna lluvia, ni por lo que pudiera ser. No debemos juzgarlo por eso, sino por su espíritu. Nosotros debemos discernir los espíritus. Vean qué es lo que el hombre tiene en mente, lo que él quiere conseguir. Si el hombre por medio de algún don, no importa cuán grande pueda ser el don. Y en el párrafo 16 dice, pero si él tiene un don de Dios y él está queriendo edificar el cuerpo de Cristo, entonces no me importa a lo que él pertenezca. Usted no está discerniendo al hombre, usted está discerniendo el espíritu, la vida que está en el hombre. Y esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Nunca se nos comisionó que discerniéramos el grupo del hombre, sino que nos insistió y fue ordenado por Dios que discerniéramos el espíritu del hombre, lo que Él se propone hacer, hacia lo que Él está tratando de guiar el espíritu en su vida.
Y entonces, si hallamos que Él está queriendo guiar al pueblo, no a dividirlos, sino a reunirlos y traer la iglesia del Dios viviente, no todos a una denominación, sino a un entendimiento, a un compañerismo, a la unidad del Espíritu. Entonces, así sea lluvia tardía o lluvia temprana o lo que sea, su espíritu y su propósito es correcto. Y el espíritu en él, no me importa a qué movimiento pertenece, el espíritu que está en él está queriendo apuntar al pueblo al Calvario, alejándolo de sí mismo o de cualquier otra cosa, siendo su única meta apuntar el pueblo al Calvario. A él no le importa si es conocido o no, a él no le importa si su propio movimiento, que está bien, ven, es bueno. Así él sea metodista o presbiteriano o católico romano o lo que él quiera hacer en cuanto a denominación. ¿Qué se le pueden agregar a estas palabras? Extractos como estos hay muchos. Discernir cuál es el espíritu de ese predicador. Y si lo que él quiere es llevar almas al Calvario, yo, Víctor Manuel Banda, me uno a él. Si él lo que quiere es sacar al pecador de la perdición, del hoyo donde está metido, yo, Víctor Manuel Banda, me uno a él. Hay que discernir el espíritu. Y esto nos va a dar la libertad para tener compañerismo y para realizar trabajo laboral evangelístico. De otra manera, estaríamos en una burbuja. Hasta aquí el tema de hoy. ¿Tenemos preguntas? Sí, la primera es, al asistir a otras iglesias, ¿podría pasar que hermanos que apenas inician en el Evangelio se confundan en temas como el bautismo correcto, la unicidad de Dios, entre otros? ¿Podría ser esto solo para hermanos firmes? Yo recomendaría lo que hoy se enseñó para hermanos que ya tengan 1 o más de un año en nuestra doctrina, porque nuestra hermana efectivamente dio en el blanco cuando alguien es un bebé. Si lo queremos ganar no solo para Cristo, sino para que sea parte de la novia de Jesucristo, lo cual sabemos que solo es posible aceptando el mensaje de la hora, pues tendríamos primero que sembrar en su corazón el mensaje de la hora, esperar que se le revele, y ya con esa revelación, entonces ya podemos dar esas libertades que acabamos de mencionar. Pero si es totalmente nuevo, entonces tanto creo que no solo el pastor, sino la misma congregación debería de tener cuidado sobre esos hermanos que son nuevos. Perdón por mi desconocimiento del tema, pero ¿será que esto no puede interpretarse por otros predicadores como ecumenismo? Yo creo que la falta de conocimiento y también revelación es lo que puede llevar a que se malinterprete como ecumenismo. Y no me refiero a nuestra hermana, no, ella es una oveja. Un pastor tiene que tener un conocimiento exacto de qué es el ecumenismo y en qué momento nos volvemos ecuménicos. Y el ecumenismo va de la mano con las doctrinas de la marca de la bestia, la imagen a la marca de la bestia, el número de la bestia, el nombre de la bestia, etc. Entonces, si no hay un conocimiento exacto, se confunde uno. Es como aquel video que escandalizó a todos aquellos seguidores de Alex Campos y los que llegamos a escuchar su música cuando él fue a tocar al Vaticano. Yo pienso que eso no es una situación ecuménica, pero sí pienso que está coqueteando con el catolicismo romano y se acercó mucho, pero no necesariamente eso es ecumenismo.
Para hablar de ecumenismo ya estamos hablando de involucrar compromisos, en el cual hay un compromiso de mí como iglesia, de mí como pastor, con ciertos movimientos. Entonces ahora sí estamos hablando de ecumenismo. Por eso hay que diferenciar compañerismo. Si tener compañerismo, no lo digo por nuestra hermana, yo sé que ella está haciendo una pregunta sana, lo digo como una enseñanza general. Si tener compañerismo fuera ecumenismo o realizar trabajo evangelístico con las denominaciones fuera ecumenismo, entonces el mismo profeta fue ecuménico, lo cual no podemos aceptar que eso sea así, ya que las campañas de William Branham eran respaldadas y eran, el término para el presupuesto, financiadas. Las campañas de William Branham muchas veces fueron financiadas por los hombres de negocio del evangelio completo. Y ellos no aceptaron el mensaje de la hora. Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos cuando describimos eso de la marca de la bestia, la imagen a la bestia, ecumenismo, etc. Muchas veces el estar en una iglesia de este tipo, en una burbuja, ¿tienen consecuencias negativas para el congregante y se denigra el mensaje? Definitivamente. Definitivamente, porque estamos lanzando mensajes directos y mensajes indirectos a toda la cristiandad. Mensajes indirectos, somos los únicos que estamos bien. Mensajes indirectos, no puedes entrar porque nos contaminas. Mensajes indirectos, nadie nos debe de decir lo que tenemos que hacer. Tenemos aquí adentro todo y no necesitamos a nadie de afuera. Son mensajes indirectos que se lanzan y los mensajes directos ellos mismos los proclaman desde el púlpito. ¿Cómo? Pájaros de un mismo plumaje se juntan. Dios les bendiga. ¿El poder tener relación o amistad con nuestros hermanos cristianos excluye a los católicos? Yo creo que a los católicos que tienen un encuentro personal con Cristo, no. Hay católicos que son salvos y entran en la misma categoría de las denominaciones. Entonces, un pentecostal, un bautista y un episcopal, para nosotros que hemos recibido el mensaje de la hora, todos ellos están en el mismo nivel, incluyendo los católicos, porque no han recibido el mensaje que los puede hacer parte de la novia. Entonces todos ellos para nosotros entran en la misma categoría de hijos de Dios. Y con este mensaje queremos ser la categoría esposa de Cristo. Por lo tanto, si yo me junto con un pentecostal, da lo mismo que me junte con un bautista o que tenga compañerismo con un católico. Pero si es un católico tradicional, de los que adoran imágenes, hacen mandas, ahí sí no podemos tener compañerismo. Me refiero a compañerismo cristiano. No estoy hablando de convivir. Pues convivimos con nuestra familia y hay muchos católicos entre ellos. No, me refiero al compañerismo en el término de la fraternidad. En ese sentido estoy hablando de compañerismo. Entonces, si el católico es un católico que tiene revelación y tiene a Cristo como su Salvador, creo que podemos tener compañerismo con él. Muy bien, hermanos, pues espero en Dios que este mensaje de hoy aporte a nuestras iglesias hermanas para encontrar un buen balance. Que Dios les bendiga.